Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Hace unos días se conmemoró el aniversario luctuoso de uno de los historiadores más queridos de este canal, Jacques Le Goff. Curiosamente, el aniversario de su muerte coincide con el inicio de la Semana Santa cristiana. Por lo que se me ocurrió, juntemos ambas temáticas, Jacques Le Goff y cristianismo. Y vaya, que hay bastantes libros de donde escoger. Pero yo elegí uno en concreto, el nacimiento del purgatorio. El ogro historiador publicó este libro en 1981, en un momento en que los estudiosos de la Edad Media trataban de comprender cómo las ideas religiosas permeaban la cultura popular de la época. Es en este concepto que Jacques Le Goff hace este libro. En particular porque estaba interesado en comprender las formas en que la Iglesia Católica influenció la vida cotidiana y las creencias de la gente común. El nacimiento del purgatorio es una investigación por distintos tipos de textos con la intención de entender de dónde surge este concepto, cómo se va desarrollando y sobre todo por qué jugó un papel tan importante en el desarrollo de Occidente. ¡Oh! Es por allá. Este libro parte de la premisa que el purgatorio es algo que se construyó a lo largo de muchos siglos, que no parte desde la iglesia primitiva, como se tiene estipulado dentro de la Iglesia Católica, sino que más bien fue un concepto que se desarrolló inicialmente, claro, por esta idea novedosa de los cristianos primitivos de orar por los difuntos, pero que no se solidificó hasta ya entrado el siglo XII, donde el purgatorio más bien sería un reflejo de las instituciones y la vida común de la Edad Media europea. ¡Lo juro! Entra en la penumbra y su fuerza traspasa el laberinto de la soledad. Bueno, eso es como un panorama general del libro, pero realmente es que, creo que ni siquiera me va a bastar el video completo para hablar de él, porque hay tanto que se puede decir. Miren, empecemos por ejemplo con el primer capítulo. Este se llama El tercer lugar. En este capítulo Jacques Le Goff, más que explorar en sí mismo el purgatorio, va haciendo un recorrido por diferentes ideas sobre la religión, mejor dicho, sobre la vida del más allá. Él lo llama la geografía del más allá, ya que dentro del imaginario de la mayoría de las religiones siempre vamos a encontrar este más allá dual, donde tendremos por un lado el infierno, el castigo, la muerte eterna para los malvados y el paraíso, el premio, la vida eterna para los que han sido buenos, se han portado bien, han cumplido la ley de Dios o de los dioses, porque aquí va a explorar culturas como Egipto, Mesopotamia, la India, la cultura helénica y también algunas culturas babilónicas, o mejor dicho religiones babilónicas que no son propiamente la religión oficial de Babilonia. Aquí para Jacques Le Goff hay un problema enorme, que toda la geografía del más allá, al menos del mundo clásico, carece de un tercer lugar, es dual. Entonces viene como otra exploración, que es ¿de dónde sale este tercer lugar que vio el cristianismo y que se separa rotundamente de los demás? En el segundo capítulo, titulado El fuego purificador, se va explorando esta idea más a fondo, ya no desde las culturas exteriores al cristianismo, sino centrándose desde las ideas
que había del más allá en el judaísmo de la época de Jesús. Háblese del Sheol o del seno de Abraham, como la evolución que se va generando cuando el cristianismo va entrando en contacto con el helenismo. Aquí se exploran ideas como las del teólogo Pablo de Tarso, San Pablo para los compas. También se lee un poco sobre Platón, la epopeya de Gilgamesh, y poco a poco vamos descubriendo también a otros exegetas, sobre todo apocalípticos, que surgen en los primeros siglos de la Iglesia. Aunque la que va a poner, digamos así, la cerecita del pastel en estos primeros siglos de la Iglesia son las visiones de Perpetua, quien antes de morir mártir escribe su vida, y entre ellas la visión de su hermano pequeño que había muerto ya hacía mucho tiempo, que se encontraba en un lugar donde la sed, la desesperación eran una constante, y que fue a través de su oración que ella después tuvo la visión donde su hermano alcanza el refrigerium, que es el poderse refrescar, poderse limpiar y así alcanzar la salvación, la purificación. Entonces aquí ya vemos una construcción más clara de lo que podría ser posteriormente el purgatorio como un lugar. Ya el tercer capítulo vamos a seguir un poco el orden cronológico, separándonos un poco de la patrística, y entramos al capítulo que él titula Los Padres del Purgatorio. Este capítulo, la verdad, es muy bueno, pero es bastante denso. Así que si no tienes conceptos básicos de teología, posiblemente pueda sonarte un poco confuso, perderte o de plano serte aburrido. Aunque honestamente es que tiene disertaciones filosóficas y teológicas de diferentes teólogos, apologetas de la iglesia pues, del siglo III y IV. Sobre todo vamos a encontrarnos, por ejemplo, a Orígenes o a Clemente de Alejandría, a quienes Le Goff les da como el título de los padres del purgatorio, aunque no del todo, ya que explícitamente ellos no hablan del purgatorio, hablan de la purificación, del fuego purificador. Y habrá otro problema, que son considerados teólogos heréticos, por lo tanto no entran completamente dentro de la doctrina católica. ¡Quémelo! ¡Qué gran historia! ¡Te han robado mi alma! El que sí va a ser considerado abiertamente por Le Goff como el auténtico padre del purgatorio es Agustín de Hipona, San Agustín para los compas, quien a través de distintas disertaciones, a través de estar combatiendo distintas herejías y sin hablar tampoco de forma directa del purgatorio, va generando el germen y solidificando lo que será posteriormente el purgatorio. Y esta parte también encierra una de las ideas más fascinantes de Jacques Le Goff, que se desarrolla en estos 3 capítulos, que antes del siglo XII, al menos así lo plantea él, no tengo otra fuente para comprobarlo, sería interesante investigarlo, es que antes del siglo XII, así tal cual, el purgatorio como concepto no está establecido. Por lo tanto, abre esta posibilidad de que si bien se está hablando veladamente del purgatorio, no está establecido por completo. Que de hecho es una de las acusaciones que hace a los exegetas católicos sobre la idea de que el purgatorio siempre ha estado ahí, desde la iglesia primitiva, pero que él dice, ok, va, lo podemos comprar, y sobre todo en el hecho de que existe la petición por los difuntos desde los primeros años de la iglesia. Pero él pues hace como una crítica diciendo, pero
la palabra purgatorio para referirse a ese estado del alma o a ese lugar del más allá donde las almas se van a purificar para cruzar al paraíso del juicio final o finalmente irse al infierno, bueno, al menos así lo plantea Le Goff, pues no existía hasta el siglo XII. En el capítulo 4, Jacques Le Goff despliega todo su poder como historiador. Y nos lleva al siglo XII, al pleno apogeo de la Edad Media. Y aquí nos hace un destilado de cómo son las relaciones sociales en Edad Media, sobre todo con el feudalismo. Pero también recordemos que están las reformas de Gregorio Magno a la vida religiosa y el nacimiento y desarrollo de la escolástica. Aquí el siglo XII prácticamente Le Goff nos dice todo se acelera en comparación al resto de la Edad Media. Claro, nos advierte, quizá no haya sido tan así, pero los historiadores lo percibimos de este modo porque es el periodo del cual tenemos mayor cantidad de registros, de documentos históricos. Antes del siglo XII es muy difícil encontrar textos bien conservados y que se han podido transcribir para su estudio, al menos en 1981, que es cuando hizo esto, aunque no dudo que las cosas no hayan cambiado demasiado. Para nuestro autor, la Edad Media es el caldo de cultivo perfecto para el purgatorio, no tanto por esta forma rudimentaria de vida donde se vivía poco y se moría mucho, que influye, claro que influye, pero él hace la observación de que están las reformas a la vida religiosa de Gregorio Magno, San Gregorio para los compas, y también el nacimiento y desarrollo de la teología escolástica. Dos pilares que van a fundamentar y cimentar con gran fuerza la idea del purgatorio en la iglesia. Sumado a esto también tenemos la controversial venta de las indulgencias, la cual finalmente digamos que es la que le pone la cerecita al pastel y acaba consolidando este espacio en la geografía del más allá, el tercer lugar, el purgatorio. Ahora, si quieres que Lechuza de Atenea sea indulgente contigo, dale a like y suscríbete para obtener una de las indulgencias de Lechuza y así puedas salir del purgatorio de YouTube. En lo que refiere al resto de capítulos va explorando distintas dimensiones de cómo el concepto del purgatorio fue configurando la vida cotidiana de los europeos de la Edad Media. Los espacios dedicados a la oración, la vida monástica, las obras de misericordia, el desarrollo de la literatura y las obras pictóricas, entre otras tantas cosas. También se da una vuelta por la vida religiosa extraordinaria, estudiando testimonios de videntes como San Patricio y Santa Catalina de Génova, entre muchos otros, que sirvieron para perpetuar en el imaginario colectivo, y sobre todo en la doctrina católica, el purgatorio. El autor nos dice que a pesar del fin de la Edad Media, el purgatorio siguió jugando un papel clave en la sociedad occidental hasta bien entrado el siglo XIX. Esto, a pesar de que la Reforma Protestante se batió abiertamente en contra del purgatorio ya desde el siglo XVI, y los embates de la Ilustración y el liberalismo estuvieron también presentes. Sin embargo, no bastaron para deshacerse del purgatorio. ¿Os retractáis de lo que habéis escrito? No puedo. Y no quiero retractarme. En la sociedad actual, el imaginario del purgatorio se ha ido perdiendo, disolviéndose. En parte porque el cristianismo ya no es el pensamiento predominante en el mundo. Segundo, es confundido con otros conceptos como el limbo o mal interpretado como en el caso de Jacques Le Goff como un tercer lugar, como un intermedio entre el cielo y el infierno, cuando no es así. Dentro de la doctrina católica, el purgatorio es como un agregado al cielo, donde van aquellas almas que necesitan
purificarse un poco más antes de entrar al cielo, pero que ya están salvados. No es para nada un lugar intermedio donde van los no tan malos, donde van los tibios o la gente mediocre. Ese no es el punto del purgatorio, pero ahora se entiende un poco más de esa manera. Regresando al texto, es un libro que vas a disfrutar seas creyente o no. Y sobre todo que si eres historiador, lo vas a amar de verdad. Porque se complementa muy bien de documentos de las épocas de las que está hablando. Literatura, teología, filosofía y de historiadores que se han encargado de la rama de la religión. En especial del gran Messier Eliade. El cual, pues bueno, si lo pusiéramos en este canal, tendría toda una saga de como 20 videos, porque es amplio lo que le sigue. Es súper genial Messier Eliade. Pero bueno, coméntame, ¿qué te parece este libro? ¿Qué piensas de la construcción y el nacimiento del purgatorio? Y si tú quieres leer el libro, te lo dejo en los comentarios. Claro que no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres sacarlo del purgatorio de YouTube. Ok, no, eso es broma, pero en serio, me ayudaría muchísimo si me dieras ese like y esa suscripción para seguir haciendo videos como este. En fin, les deseo felices Pascuas y nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.